Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy recibimos de nuevo en los estudios de Isla Televisión al subdelegado del Gobierno, don Javier de Torres. Señor subdelegado, bienvenido a Isla Televisión. Muchas gracias. Está usted de viaje constantemente, ¿eh? Lleva usted una mochila para arriba, para abajo, muchas rutas, ¿no? Bueno, esta provincia es grande y desde el punto de vista de los municipios todos muy grandes, con problemas importantes, y creo que hay que atender, hay que intentar llegar a todos los sitios de la provincia, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los objetivos principales que me marqué cuando llegué, desde luego no dejar ninguna de las zonas de nuestra provincia desatendida, lugares donde pues históricamente no había ido nunca a un subdelegado del gobierno, y yo creo que hay que llegar a hablar con los alcaldes, no tener ningún tipo de temor a que te digan cosas que fallan y por supuesto intentar arreglar problemas en toda la provincia. 3 años de Rajoy como presidente del Gobierno. Lógicamente ha habido valoraciones de todo tipo. ¿La suya cuál sería? Pues yo creo que han sido 3 años muy difíciles, pero el país yo creo que ahora mismo se encuentra perfectamente encarrilado. Podemos decir que después de 3 años de medidas muy complicadas, de medidas impopulares, de medidas mal interpretadas por algunos, desde luego lo que tenemos claro, y yo creo que cualquier ciudadano que ahora mismo nos puede estar escuchando, es que el futuro lo tenemos mucho más despejado que hace 3 años. Yo a mí no me gusta nunca acudir a la técnica de hablar del pasado, pero ciertamente si uno tiene que hacer una valoración de 3 años de gobierno de Rajoy, lo primero que tiene que poner encima de la mesa es la situación que se encontraba Rajoy cuando llegó a este gobierno. Yo me acuerdo que antes incluso de tomar posesión como presidente del gobierno, ya en su despacho de Génova estaba recibiendo y viendo todo tipo de posibilidades, agentes sociales, económicos, y por lo tanto se puso a trabajar desde el minuto 1, el día 21 de noviembre, desde la fecha en que fue elegido, se puso a trabajar para ver cómo se podía sacar a este país de la situación que se encontraba. Es cierto que las medidas han sido, como decía anteriormente, algunas de ellas impopulares, otras muy complejas tomarlas desde el punto de vista político, pero ha habido mucha valentía, mucha responsabilidad y desde luego tener claro lo que hay que hacer. Es cierto que el ritmo de la reforma ha sido el que ha mandado principalmente la agenda económica, pero en todo caso siempre ha habido una visión a efectos del empleo, que era el problema más importante que nos encontramos. Hay que recordar que la reforma laboral, que se aprobó en marzo de ese mismo año, sin lugar a dudas ha sido tal vez una pieza más fundamental para dejar de destruir empleo y ahora podamos decir que se está generando empleo. Por lo tanto, siempre todas las medidas económicas, de control del gasto, de déficit público, todas aquellas medidas que han recuperado la confianza del sistema financiero internacional, de los mercados en nuestro país, han ido siempre acompasadas de la reforma laboral, que ha sido la que dejó de destruir empleo. Como consecuencia de la flexibilización del mercado laboral, el empresario ya no tenía dos opciones, que era o destruir el empleo o sencillamente aguantar hasta que la empresa entrase en concurso, sino que se le pusieron por delante a empresarios y trabajadores la posibilidad de aguantar la crisis, como se ha hecho desde la buena fe y la buena voluntad por parte de los interlocutores sociales. Por lo tanto, creo que las medidas que se han tomado eran absolutamente necesarias y desde luego se podría haber hecho de otra manera, pero desde luego no hubiese conseguido sacar a España de la crisis económica tan profunda que nos encontramos. Yo quiero además, creo que de justicia, reconocer que cuando el Partido Socialista hace críticas, las hace ya con la boca pequeña, porque se da cuenta que las medidas van dando su efecto y la crítica feroz que se tenía al principio de la legislatura como consecuencia de las medidas se va tornando en reconocer, porque así se va viendo las interpretaciones del propio Partido Socialista, en reconocer que ciertamente ha cambiado el ciclo, ha cambiado la tendencia y estamos saliendo de una situación donde aquellas políticas no avispadas, por decirlo de algún modo, que tuvimos en la época del Partido Socialista, que hicieron que la crisis fuese más profunda de lo que tenía que haber sido, pues ahora mismo ya se empieza a revertir y empezamos a ver pues la luz al final del túnel. Es complicado, mientras que tengamos algún parado en nuestra provincia y por supuesto a nivel nacional, pero sin duda alguna creo que ahora mismo la esperanza es lo que tenemos todos en que sigamos por la senda, sobre todo de crecimiento económico y por lo tanto de generación de empleo. Se está negociando convenio entre Defensa y Navantia. Al final Navantia le va a tener que pagar a Defensa por utilizar terrenos. ¿Ese tema cómo se va a solucionar? Bueno, vamos a ver, hay ahora mismo una sentencia de Estrasburgo, la cual del Tribunal de Estrasburgo, el cual, bueno, pues en relación con el municipio del Ferrol, pues se establece que esa exención del pago del IBI supone una subvención
a la factoría de Navantia, y evidentemente eso se está procediendo ahora mismo al estudio por parte de los servicios jurídicos del Ministerio, al igual que los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento están viendo la posibilidad de solicitar ese pago del IBI. En todo caso, tenemos que decir que el Ministerio de Defensa está cumpliendo actualmente lo que se establece en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, y por lo tanto en estos momentos no se está haciendo absolutamente nada que no esté perfectamente ratificado por los tribunales, con independencia de que esta nueva sentencia europea pues hace que tengamos que reanalizar y ver nuevamente las posibilidades, si es exactamente aplicable el caso de Ferrol al caso de San Fernando. Pero como digo, serán los servicios jurídicos los que determinen qué tipo de actuación hay que hacer. Yo creo que además la buenísima relación que existe entre el Ayuntamiento de San Fernando y el Ministerio de Defensa, por motivos obvios, porque es una instalación que se encuentra dentro del propio término municipal de San Fernando, como otras muchas militares, y eso hace que la relación siempre pues sea fluida y necesaria, hace que bueno, que el entendimiento tenga que llegar seguro, y tenemos que hacerlo desde la mejor fe y sabiendo bueno, que si hay una sentencia que obliga al municipio de Ferrol puede recordar el municipio de Ferrol este IBI a las instalaciones militares, pues sería igualmente aplicable a la instalación de San Fernando. Pero como digo, es un tema puramente jurídico, donde lo que tenemos que tener claro es que las partes tienen que sentarse a analizarlo con detenimiento y viendo las posibilidades que existen del cumplimiento de esa sentencia en el municipio de San Fernando, y cuando se vea esto pues se decidirá lo más oportuno. Nosotros encantados de cobrarle el IBI, si es por cumplir una sentencia. Y Hombre, si no también. La sentencia del Supremo lo que decía, que efectivamente al ser un terreno que está afecto a la defensa nacional, está exento del IBI. Algo que por otro lado cualquier ciudadano puede entender que es normal, porque no estamos hablando de ningún tipo de actividad económica distinta a lo que es puramente interés nacional y defensa nacional. Por tanto, la sentencia del Supremo viene a reconocer esto, y lo que viene a reconocer lógicamente es que una administración que no tiene una finalidad económica en su gestión pues no deba de poner un IBI, que en definitiva es un impuesto de bienes inmuebles afectado a otras finalidades distintas, no digo menos importantes, pero distintas de lo que es la defensa nacional. Bueno, perdonamos el IBI, vamos a cortar chapa. Ya creo que será inminente el inicio ya de esos trabajos del tema del BAN. ¿Tiene usted ya fecha? ¿Esto va a ser ya me imagino? ¿O cuándo se va a hacer? Pues vamos a ver, el viernes empieza a cortar chapa. El viernes empieza ya, me confirma el director de la factoría de Navantia que se empieza a cortar ya chapa este viernes, simbólicamente hablando, porque evidentemente ese es el inicio del trabajo, todavía queda pues empezar a desarrollar el proyecto concreto del BAN, pero evidentemente ya se empieza la ejecución material de los trabajos, cosa que sin duda alguna va a suponer pues emplear 2,2 millones de euros de horas de trabajo, cerca de 166 millones de euros en este nuevo BAN aquí en San Fernando, y evidentemente generación de riqueza y empleo para toda nuestra bahía. Y además yo creo que, yo tengo que decirlo, creo que el Gobierno de España ha actuado desde la responsabilidad, haciendo un trabajo que se había dejado de hacer durante mucho tiempo. Desde el año 2006 no se tenía un contrato en nuestra industria naval, en nuestra bahía. Eso que ha supuesto sencillamente que había una dejación importante en cuanto a la búsqueda de soluciones para Navantia. No había una apuesta clara por una empresa como Navantia, y desde luego la SEPI lo dijo desde el minuto uno. Navantia era una industria estratégica para la defensa nacional, una industria estratégica también naval para nuestro país, y eso se ha demostrado con los hechos. El trabajo que se ha efectuado con, creo que eran 35 misiones comerciales en más de 17 países, buscando evidentemente ofrecer un producto puntero, pues ha dado frutos. Yo creo que esto que siempre se pidió, tranquilidad a los trabajadores de Navantia, se dijo bueno, que el Gobierno de España estaba haciendo todo lo posible para conseguir esa carga de trabajo. Yo creo que hoy es un día, el viernes será un día especialmente importante, porque creo que esa confianza pedida se va a traducir en esa corte de chapa, en ese inicio de actividad económica, y sin duda alguna, bueno, en la tranquilidad de muchas familias que sin duda alguna pues dependen de la industria naval en nuestra bahía, no solamente la propia Navantia, sino de las industrias auxiliares. Tenemos que tener en cuenta que van a ser, en definitiva, cerca de 200 empresas las que van a tener ese beneficio total por el inicio de actividad, y que pueden emplearse, nada más que iniciando este año van a llegarse a 1.000 trabajadores los que van a empezar a trabajar, y posteriormente a lo largo de estos 3 años llegarán a emplearse unos 10.000 trabajadores en todo lo que es la fabricación, no solamente este BAN, en la construcción de este BAN, sino también la construcción eólica, y por supuesto el gasero, que también está ahí, en relación con
la construcción eólica, que también se va a iniciar, la firma va a ser también inminente ya. Ha habido el último contacto la semana pasada con Iberdrola y, como digo, la construcción, en el momento que se firme, que es inminente, pues comenzará también con carácter inmediato. Eso da tranquilidad también a la factoría de Puerto Real. Sí. Y posteriormente, bueno, el tema también del gas natural, pues también se está ultimando. Es un proyecto complejo, un proyecto puntero también desde el punto de vista tecnológico, y va a conseguir, bueno, pues también dar tranquilidad durante 3 años ya a los astilleros de Navantia en nuestra bahía. Las reparaciones están consolidadas en Cádiz, siguen avanzando a buen ritmo, se sigue la carga de trabajo, y creo que en definitiva este gobierno ha dado solución a un problema que se encontró encima de la mesa, un problema más, hay que recordarlo, falseado, con una falsa asignación presupuestaria para algunos bancos, una segunda fase del banco que no existía, y por lo tanto no existía ningún tipo de carga de trabajo. Así nos encontramos los astilleros, sin ningún tipo de carga de trabajo, y este gobierno ha sido capaz, a través de trabajo, esfuerzo y compromiso con Navantia, de en definitiva arrancar nuevamente contratos, seguir trabajando por seguir arrancando nuevos contratos, retomando misiones comerciales absolutamente abandonadas. Las relaciones exteriores de España en la última etapa pues eran absolutamente deficientes en aquellos países que nos podían interesar desde el punto de vista de la construcción naval, y eso hizo, bueno, pues que al final solamente nos relacionásemos con aquellos países como Venezuela, donde, bueno, su construcción naval pues era limitada, los problemas de pago los conocemos también todos, y sin embargo pues este gobierno lo que ha hecho ha sido pues expandir esa oferta a otros países y de esa manera poder recoger fruto. Estamos trabajando con Australia, donde también la Armada australiana tiene mucho interés en incrementar los pedidos a más de las 12 lanchas de desembarco, y por lo tanto creo que el trabajo se está haciendo. Se pidió confianza. Los astilleros, los sindicatos de los comités de empresa de los astilleros pues tuvieron ciertos nervios inicialmente, pero luego yo creo que con la información que se le ha dado por parte de los responsables del Partido Popular han tenido bien claro que el trabajo iba llegando, que los contratos se iban firmando poco a poco, y creo que hoy día podemos decir que tenemos un horizonte despejado en relación también con Navantia, y podemos decir, bueno, que ese trabajo ha dado el fruto que todos esperamos. Desde luego no es por acudir otra vez a los 3 años de Rajoy, pero desde luego era una de las carencias en Cádiz tan importantes que teníamos, y que nuevamente ese gobierno de Rajoy pues ha sido capaz de sacar adelante. Creo que sin ese esfuerzo y ese compromiso seguramente Cádiz pues tendríamos muchísimos otros problemas de los que hablar, y no ahora mismo de esta alegría que, como digo, creo que nos llena de satisfacción a muchos gaditanos, que hemos visto cómo ese trabajo del gobierno ha dado pasos importantes hacia el futuro, y no se ha quedado pues viendo a ver cómo se buscaba soluciones de cierre o otras soluciones que a algunos responsables socialistas sí se le pasaban por la cabeza. No se ha montado usted en el tren tranvía, pero me imagino que le habrán llegado informes y comentarios de ese tema. ¿Cómo lo valora esas pruebas dinámicas? Pues mire, yo creo que el tren tranvía es una apuesta de la Junta de Andalucía, una apuesta que en todo caso debe estar coordinada con el Ayuntamiento de San Fernando. Es un proceso que, como otros muchos que emprende la Junta de Andalucía, y me voy a referir al tema de las aletas, se inicia mal, se inicia jurídicamente con muchas dificultades, se pierden sentencias. Creo que es un proceso complejo desde el punto de vista jurídico, donde no se ha hecho bien. Evidentemente la puesta en funcionamiento requiere también, y la Junta de Andalucía está apostando porque sea el Estado el que gestione a través de las vías de la red ordinaria Renfe Operadora, y a través de ADIF gestione el tren tranvía, y el Estado en todo caso lo que estamos es exigiendo los requisitos de seguridad para que ese tren tranvía pueda entrar en el tramo San Fernando-Cádiz con las máximas garantías de seguridad, porque entramos en un ancho de vía ordinario, por lo tanto tiene que tener los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para hacerlo. Está claro que el tren tranvía en otras ciudades no ha funcionado, en otras ciudades ha funcionado, y yo me imagino que estarán hechos los cálculos por parte de la Junta de Andalucía para ver la rentabilidad, para ver si es posible el mantenimiento de esas líneas, porque evidentemente yo no puedo hacer una infraestructura, entregarla, como pasó por ejemplo en Jaén, entregarla al Ayuntamiento para que sea quien la gestione. Imagino que la Junta de Andalucía deberá de gestionar, deberá de poner en funcionamiento y deberá de mantener las instalaciones que ya ha puesto al servicio de los isleños y de toda la bahía. En todo caso, si le digo, hay proyectos importantes tranviarios que tiene olvidado la Junta de Andalucía. Tenemos una modificación del puente de Cádiz que se hizo como consecuencia de la promesa de la Junta de Andalucía al entonces Gobierno Socialista de la Nación de hacer pues una vía férrea por el medio del puente, lo cual supuso una modificación importante del proyecto hecho por Manterola, y eso, bueno, pues supuso dejar reservados 2 carriles para que discurra por ahí la vía férrea.
a fecha de hoy va a estar acabado el puente y no tenemos noticias de que eso se vaya a hacer. Por lo tanto, creemos que el conseguir cerrar el arco de la bahía por el puente nuevo y no tener que dar toda la vuelta por la parte de San Fernando es una necesidad también imperiosa y que sin embargo no se responde a esa necesidad. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tendrá que explicar por qué en un supuesto parece fundamental el tranvía y sin embargo no apuesta con ese protocolo que firmó y que dejaba encima de la mesa pues ese cierre del anillo ferroviario por el puente de Cádiz. Sin duda alguna, una necesidad, una previsión y desde luego que no se acometen desde los presupuestos de la Junta de Andalucía. En esta provincia tenemos un problema, la Junta de Andalucía no nos dice cuáles son los presupuestos que vienen a cada infraestructura, tenemos que imaginarlo y en todo caso lo van diciendo según el momento político, por lo tanto es difícil saber qué quieren hacer, saber qué cantidad quieren poner en cada proyecto y por eso digo el tranvía, que siendo pues un instrumento que la Junta de Andalucía ha puesto en algunas ciudades, en algunas funciona y otras no, tendrá que decir qué fórmula de gestión quieren, evidentemente Renfe Operadora no gestiona tranvías, por lo tanto no debe de gestionar ningún tranvía, ni lo ha hecho en ningún lugar de España, Adif tampoco lo hace y por lo tanto la Junta de Andalucía deberá de gestionar el tranvía con los requerimientos si usa las vías de Renfe, con los requerimientos técnicos, como digo, que son absolutamente necesarios para garantizar la seguridad. Ahí tenemos el paso por San Fernando, han sido 2 semanas intensas, sinceramente, informativamente hablando, parecía que había venido Mr. Marshall o cualquier cosa, pero bueno, hasta abril, un mes antes de las elecciones, no volveremos a hablar de este tema, seguramente. Le quiero preguntar, ha hablado del segundo puente, le hablo de otro puente, el de acceso al polígono de Tres Caminos. Se han metido ustedes en una obra que entiendo que hacía falta, porque el puente está bastante mal, llevaba tiempo bastante mal, pero claro, supone un corte, supone una serie de trastornos para la gente. Era necesario meterle mano, me imagino, ¿no? Se ha valorado todo ese tema, ¿no? Hombre, la obra era urgente, es decir, el deterioro de los pilares del puente, el deterioro de las partes de alzamiento del puente eran significativas, se llevaba tiempo trabajando en acometer esta reparación de urgencia y lo que se va a hacer, lógicamente, se hace porque no hay más remedio que hacerlo. Está claro que la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Fomento han establecido los itinerarios menos perjudiciales, teniendo en cuenta que se evita un acceso directo por el puente. Hay que ver qué itinerario es menos perjudicial, sobre todo para los negocios que se encuentran al otro lado y por lo tanto sí, que tenemos que intentar dar fluidez más a unas fechas como las de Navidades, pero está claro que las obras de infraestructura se hacen cuando son absolutamente necesarias y en todo caso nuestra provincia pues siempre está, vamos a llamarle, beneficiada por el turismo, beneficiada por las fechas turísticas que tenemos, desde Navidad, Semana Santa, en verano, y eso hace que una infraestructura de este tipo, que la reparación va a durar durante 4 meses, es difícil encajarla sin que afecte a alguna fecha concreta. Pero en todo caso, creíamos que la obra en verano era más complejo ejecutarla, por eso se esperó después de verano para empezar ya la obra, porque en verano haber puesto en funcionamiento esta reparación, sin duda alguna, sí, hubiese ocasionado muchísimo más perjuicio. Está claro que cuando uno acomete una obra de este tipo tiene que establecer todos los dispositivos. Por parte de tráfico se está perfectamente pendiente con los dispositivos de la Guardia Civil de Tráfico por si hay que actuar en cualquier fecha concreta. Es más, tenemos información del Ayuntamiento de Puerto Real, del Ayuntamiento de San Fernando, de aquellas fechas donde existen ofertas de los supermercados, de las instalaciones comerciales que existen allí y con esas ofertas se supone que va a haber mayor afluencia de público y tenemos dispositivos preparados para intentar paliar, y digo paliar porque evitar es imposible, pues cualquier tipo de atasco, cualquier tipo de situación de complicación de la circulación del tráfico. Pero como digo, el acometer esta reparación era absolutamente necesaria y desde luego desde Fomento responsablemente se hace en los momentos que menos perjudicamos. Yo sé que alguien dirá, ¿por qué no lo hacen ustedes un poquito más para adelante? Sí. Bueno, pero en definitiva hay que hacerlo y los 4 meses es un periodo de tiempo suficientemente amplio para poder, pues en definitiva lo que se va a hacer va a ser ampliar el tablero 60 metros y eso sin duda pues va a permitir una fluidez cuando esté reparado, una fluidez un poquito mejor de ese tramo. Me estaba acordando de una obra en San Fernando, la Plaza de la Pastora. No se le metía mano en Navidad porque era Navidad. Después llegaba Carnavales, Semana Santa, Comuniones, verano, el 24 de septiembre y otra vez Navidad. Y al final pues hubo que hacerla cuando se pudo, pero es cierto, siempre tenemos alguna fiesta, siempre tenemos alguna cosa. Le reconozco que he visto el vídeo del ministro de Defensa en Cáceres, hablando del CEFOT 1 y del CEFOT 2. Yo entiendo que se ha montado una bola muy gorda, pero a mí no me dio la impresión de que cuando dijo que estaba en estudio el CEFOT 2 parecía que era inminente el cierre, como algunos han pensado. Yo lo vi muy tranquilo hablando tanto de una cosa, valorando uno y otro.
no sé su inversión, no sé si ha hablado con él o si tiene alguna información. Aquí se va a hacer una plataforma de apoyo, igual hay una manifestación, pero el tema del CEFOC, ¿cómo lo ve usted ahora mismo? Bueno, yo creo que hay que intentar siempre analizar desde la perspectiva más temporal, más amplia en el tiempo posible, cualquier decisión del Gobierno, ¿no? El Gobierno crea la CORA, un comité que pretende pues optimizar los recursos públicos, por lo tanto se van abriendo diferentes ministerios, se van analizando diferentes ministerios, se va viendo la optimización de esos recursos, la racionalización de los gastos de esos ministerios y bueno, y hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, en un Consejo de Ministros se abre el estudio para racionalizar los gastos de defensa y donde bueno se pretende pues analizar cuál es la infraestructura de defensa, cuáles son las necesidades reales de defensa, cuáles son las capacidades y posibilidades de cada instalación, y en eso estamos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de decisión tomada, lo que se está es analizando cuáles son esas necesidades, esa implementación logística que es necesaria en cada uno de los centros. Por lo tanto, yo creo que ciertamente para San Fernando es una instalación importante, sí, hay que reconocerlo porque es así, es decir, se perdería pues no solamente por los propios profesionales que prestan servicio en el CEFOR, sino también por los alumnos que vienen, las familias y el movimiento económico que eso supone, pero es cierto que no hay ni absolutamente nada decidido y en todo caso yo creo que, lo he dicho públicamente, San Fernando tiene suficiente entidad militar, suficiente entidad logística para seguir con el CEFO adelante, porque sin duda alguna es una zona estratégica, estamos al lado de Marruecos, estamos con una zona, aglutinamiento de fuerza también importante en cuanto a la Armada, y eso hace que sea también un lugar pues idóneo para el establecimiento de este centro, como así ha sido durante tantos años. Por lo tanto, yo creo en la línea que usted decía, se están tal vez levantando estos temores infundados, hasta que no haya una decisión tomada, que no la hay, desde luego no podemos decir nada, pero está claro que el Gobierno y por supuesto el Ministro de Defensa toma decisiones racionalmente y sabiendo pues lógicamente las necesidades operativas y las necesidades que tiene el Ejército Español. Yo estoy convencido que el CEFOR no se va a cerrar, va a ser una instalación pues como siempre ha sido, puntera en San Fernando, donde se hace una formación excelente y creo que seguirá por supuesto en San Fernando. Evidentemente la intranquilidad que se ha manifestado por los taxistas de San Fernando, sí, y por otros colectivos, yo evidentemente la comparto en el sentido de si fuese así, pues estaría también preocupado, pero desde luego mi preocupación la racionalizo y la tendré cuando tenga noticias que me puedan dar indicios sobre, pero hasta que no tenga esas noticias, desde luego mi tranquilidad está en la responsabilidad del Ministerio y saber que se está analizando todavía todo y hasta que no tengamos por resultado de ese análisis no tendremos conclusiones. Yo se le digo que en los comentarios que he tenido con diferentes responsables militares, no solamente de Cádiz, sino también de Sevilla y de Madrid, lo que nos transmiten es que hay que analizar todo porque se está analizando todo y por lo tanto no hay todavía ninguna decisión predeterminada ni absolutamente ninguna intencionalidad en relación con ninguna instalación que se esté mirando ahora mismo. Sencillamente se está viendo operativamente cómo funcionan, cómo no funcionan, si es posible mejorarlo y si no es posible mejorarlo. Por lo tanto, en eso estamos ahora mismo. Por lo tanto, no hay una disyuntiva entre cierre sí y cierre no. Se está viendo ahora mismo cómo se encuentran las instalaciones y en el momento que se tenga claro cómo están las instalaciones, se buscarán soluciones para optimizarlas, para racionalizarlas y desde luego San Fernando deberá contar y seguir contando con el CEFOR, entiendo, como una de las instalaciones punteras también del Ejército de Tierra. El ministro, permítame la expresión, tiene pinta de serio. Aquí vino a San Fernando una vez, visitó el TEAR, ni una palabra, fue a Rota, en fin, ¿es así? ¿Usted lo conoce un poquillo? ¿Cómo es Pedro Morenés? Bueno, yo creo que cada ministro tiene un carácter, ¿no? Eso es así. Entonces, puede ser serio. Yo creo que la seriedad del ministro de Defensa no está ni mucho menos reñida con la eficacia y con su trabajo. Yo creo que él ha demostrado durante todo este tiempo pues un gran conocimiento de las Fuerzas Armadas. Creo que va atendiendo a las necesidades poco a poco que tiene la Fuerza Armada en una situación de restricciones presupuestarias que hemos tenido como consecuencia de la situación que nos encontramos y sin embargo yo creo que ha ido pues manteniendo los niveles de eficacia del Ejército en lo que todos esperamos y ahora que hemos podido disponer de algo más de fondos públicos sí ha habido un pequeño incremento en cuanto a la dotación presupuestaria para las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que él ha sabido por un lado gestionar razonablemente el Ministerio y yo creo por otro lado que la eficacia se demuestra andando y por lo tanto cuando uno ve a los militares, a las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas que siguen siendo operativas, que siguen trabajando con eficacia en las distintas misiones que tenemos a lo largo de todo el mundo y por supuesto siguen llevando a cabo pues actos de entrenamiento en nuestro territorio nacional, uno se da cuenta que sigue funcionando como no puede ser de otra manera nuestra Fuerza Armada. Creo por lo tanto que el carácter de serio no va reñido ni mucho menos con la eficacia de la gestión y con el conocimiento profundo de nuestra Fuerza Armada, que es lo que tiene el ministro. Dos últimas cuestiones porque sé que tiene usted una agenda
me río yo de la mía, tiene usted una agenda bastante completa. La dimisión de Ana Mato, ¿usted cómo la valora? Pues mire, yo creo que al hilo de lo que estamos hablando exactamente del ministro de Defensa, la ministra Ana Mato ha sido una magnífica ministra de Sanidad, Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad es un ministerio que en cuanto a la gestión está transferida a las distintas comunidades autónomas, es un ministerio que lo que pretende y sus funciones principales son la coordinación y el establecimiento de normativa básica para las comunidades autónomas, y en ese sentido ha intentado siempre conciliar, acordar con las comunidades autónomas cualquier tipo de medida que se ha tomado del ministerio, legislativa o de coordinación. Está claro que hemos tenido, y lo hemos visto a nivel de la comunidad autónoma, una confrontación siempre. Yo creo que cualquier tema que sale a nivel del Gobierno de España siempre tenemos, permite una expresión, un pepito grillo de la Junta de Andalucía que critica y confronta con el Gobierno de España. Es algo que estamos acostumbrados. Yo tuve la suerte de ser subdelegado de Gobierno también en Córdoba el año 2003 y viví exactamente la misma situación. La confrontación es algo que yo creo que va por naturaleza del dirigente socialista hacia el Gobierno de España, y por lo tanto se ha intentado siempre devastar la función como ministra de la ministra Ana Mato. Y yo creo que como gestión ha sido muy buena. Otra cosa es que haya tenido pues algún tipo de incidentes que bueno han sido pues al final ella ha valorado personalmente que era mejor abandonar la política, cosa y acto que yo creo que le honra como política, porque luego en un momento en el que todos los ciudadanos miran con lupa los comportamientos de los políticos, donde se pone en duda ya cualquier comportamiento de cualquier político y se duda de esa bueno, yo diría servicio público hecho altruistamente, un servicio público que se hace con mucho esfuerzo, se pone continuamente en duda por muchos responsables. Creo que hay que poner en valor la decisión valiente política de haber abandonado el ministerio sin estar imputada, sin tener por lo tanto más que esa definición que hizo el juez Rubio en su auto diciendo que había una colaboración porque se cogía los frutos de un delito. Evidentemente todos tenemos en la cabeza otras situaciones paralelas, iguales, y sin embargo no han tomado esa decisión valiente, y yo creo que en definitiva su trayectoria política la avala como una de las mejores políticas que hemos tenido en nuestro país. Sin duda alguna la decisión personal hay que respetarla, hay que agradecerla por otro lado. Ella ha dicho que no quiere hacer daño ni al Gobierno ni al Partido Popular, y sin duda alguna creo que es una decisión valiente. Y finaliza hablándole, habló usted de, me gusta la expresión, de Pepito Grillo y de también de que ahora se pone en cuestión todo lo que hacen los políticos. Quizás fruto de eso, la aparición de Podemos. Nosotros la vivimos muy directamente en el último pleno del Ayuntamiento, una presencia ya más notable que en anteriores sesiones. El alcalde José Loíza hablaba al final de la sesión de que esto es lo que nos queda hasta mayo, esta situación es la que nos queda hasta mayo. ¿A usted le preocupa este tema fuera parte de que estamos hablando después de unas elecciones, pero como político, como gestor, tiene usted una responsabilidad muy importante en la provincia, ¿le preocupa esto del fenómeno Podemos que va creciendo, por lo menos a nivel ciudadano? Parece que es una presencia mayor. ¿A usted le preocupa esto? Mire, yo creo que ahora mismo cualquier responsable público tiene dos preocupaciones fundamentales. La primera de ellas es ver cómo los ciudadanos van viendo, primero, que los políticos es una actividad ordinaria, una actividad necesaria, y por lo tanto que se hace de la mejor voluntad intentando ayudar de servicio público. Creo que eso es una preocupación que tenemos todos, porque necesitamos demostrar a la ciudadanía que nuestra labor es fundamental y nuestra labor en definitiva busca el bienestar de toda la sociedad. Cuando eso se quiebra, evidentemente el esfuerzo tiene que ser mayor. En ese río revuelto aparecen estos pescadores. Evidentemente estos pescadores no son nuevos, no han aparecido de la nada. Podemos aglutina lo más radical de toda la izquierda de nuestro país. De hecho, el sangrado de votos de Izquierda Unida se va hacia Podemos porque precisamente son personas que provienen del ala más radical de Izquierda Unida, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente, esa preocupación creo que la tenemos todos los responsables públicos. Ahora bien, dicho esto, todos tenemos que tener bien claro que el programa de Podemos, por ejemplo, el programa económico, ayer venía en el diario El País, diario nada sospechoso de alabar al Gobierno en muchas cosas de las que hace. Venía opinión de 13 economistas analizando el programa de Podemos, y la conclusión que sacaban los 13, no uno, los 13 economistas, es sencillamente que significaría la debacle y que estaríamos muchísimo peor, y fíjese lo que digo, muchísimo peor de lo que estábamos el año en que entró el Gobierno del Partido Popular.
Por lo tanto, significaría retrotraernos a épocas de partidos comunistas que gobernaban en estados que todos tenemos en mente, de partidos comunistas que en definitiva vienen camuflados con populismos en otros países iberoamericanos, y sin duda alguna eso la gente poco a poco va viendo y va conociéndolo. No es lo mismo tener una única cara que tener muchas caras y un proyecto. Ahí evidentemente la gente va a valorar, va a saber qué es lo que quiere Podemos. Creo que poco a poco se va destapando. Yo creo que solamente con la apreciación que hace en cuanto a la información, diciendo que es un derecho público, un derecho constitucional, y que por lo tanto los medios privados no pueden informar porque tergiversa la verdad, porque está en manos de empresas privadas, creo que es un discurso absolutamente populista, absolutamente del más tardo comunismo, más rancio que hemos vivido en Europa hace varias décadas ya, y por lo tanto parece que solamente aprovechando ese populismo se puede llegar nuevamente a imponer doctrinas que creo que están agotadas. Pero como digo, en los proyectos que van presentando poco a poco se van desmontando solos. Evidentemente la gente empieza a ponerle cara ya a quiénes son estos señores, vemos su forma de protestar, vemos cuáles son su discurso programático, y eso, bueno, en definitiva la gente va conociendo algo más que es Podemos. Desde luego a mí me preocupa, por supuesto, que un discurso populista vaya calando en la sociedad española. Por otro lado, siempre hay que decir, es normal, por otro lado, que vaya calando como consecuencia de las situaciones de necesidad que viven muchos ciudadanos. Pero esos ciudadanos yo creo que lo que hay que mandarles un mensaje de esperanza y de tranquilidad, es decir, se están haciendo las cosas razonablemente bien, las cosas van saliendo adelante y este es el camino. Retroceder en todo aquello que nos ha dado precisamente esos visos de esperanza sería absolutamente negativo. Es decir, cuando uno escucha decir a Podemos, vamos a empezó diciendo que no se pagaba la deuda, ahora dice que va a reestructurar la deuda, evidentemente eso genera incertidumbre en los mercados. Tenemos una prima de riesgo en 110 y podríamos volver otra vez a primas de 700 puntos. Eso sin duda alguna sería nuevamente nefasto para nuestra economía, nuevamente nefasto para el bolsillo de todos los ciudadanos. No nos equivoquemos, porque la deuda hay que pagarla, las deudas públicas hay que pagarlas. Esto no es como cuando decía aquella ministra socialista de que el dinero público no es de nadie. Las deudas y el dinero público hay que pagarlas uno y hay que saber gestionarlo los responsables públicos otros. Por lo tanto, creo que en definitiva Podemos poco a poco va enseñando la patita, va diciéndonos qué quiere hacer, y eso el que quiera estar informado va a ver lógicamente que no responde sino a un programa comunista, un programa de izquierda radical, y lo vemos en actuaciones como la que tuvieron el otro día en el Pleno de San Fernando. Al final no presentan programas, lo que hacen es protestar, únicamente protestar, y por desgracia aprovecharse de la desesperación de muchas personas. Por eso yo creo que lo que tenemos en este momento los responsables públicos que hacer es lanzar pues ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de que poco a poco se van solucionando los problemas. Hemos visto, y está consolidada ya la tendencia de creación de empleo a nivel nacional, se va generando empleo poco a poco, los índices de crecimiento, las revisiones del índice de crecimiento a nivel europeo se acaban de modificar incluso por el ministro de Guindos en Bruselas, y eso hace bueno que la Unión Europea vaya confiando en España, confía en España de hecho ya, somos el único país de la Unión Europea que vamos a crecer y vamos a generar empleo más que otros países, y esto sin duda alguna bueno, pues hace que tengamos que tener confianza en el futuro. Por tanto, yo a aquellas personas, que es difícil, porque yo creo que sí, cualquiera que conozcamos a una persona parado, desde luego ponerse en el pellejo de una persona que lleva muchos meses sin cobrar el desempleo, ayudándose por otra familia, de los abuelos, es muy difícil explicarle esto, pero está claro que esa es la única salida que tenemos, porque el otro desde luego no genera riqueza y empleo. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro de lo que son políticas comunistas, socialistas, y de lo que son políticas de progreso reales. Cuando se aprobó el Plan E, sencillamente se dieron salarios, no se generó actividad productiva, no se generó realmente ninguna iniciativa empresarial que conllevase la contratación de trabajadores real en el mundo laboral real, y por lo tanto fue empleo público que, tal y que es como se agotó los fondos, se acabó ese empleo público. Y sin embargo, cuando este gobierno ha llegado, ha dado el plan de pago proveedores, donde en esta provincia se abonaron cerca de 1.100 millones de euros, y esto significó sencillamente que aquellas empresas que son las que crean empleo pudieron seguir adelante en muchos casos, y en otros casos ni siquiera despedir a trabajadores como consecuencia de impago de la administración. Por tanto, creo que la senda es esa, generar posibilidades para que los empresarios, que son los que realmente crean empleo, puedan generarlo, porque evidentemente lo otro, en la generación de empleo público, solamente tiene una consecuencia, que es el agotamiento cuando se agotan los fondos públicos, cuando se gasta el dinero de todos. Y creo que eso es la postura que tiene Podemos. Vamos a generar tanto empleo como público. Mire usted, yo no quiero empleo público, yo quiero empleo privado. Creo que los empresarios tienen capacidad y tienen la suficiente
coyuntura en este momento para poder acometer nuevos retos y poder generar empleo. Yo creo que ese es el futuro. Otra cosa, desde luego, sería volvernos a meter en una espiral de gasto público donde, en definitiva, todos seríamos responsables de pagar ese gasto público y llegaría un momento que sería prácticamente inalcanzable. Por eso digo que creo que este es el momento en el que, viendo cómo van las cosas y viendo cuál es la senda que tenemos emprendida de crecimiento, debemos de confiar más que nunca en que el paro se vaya reduciendo. Hemos tenido la mejor estadística ayer, concretamente desde el año 96, en un mes de paro de noviembre. Bueno, yo sé que son pocas personas, 14.000, pero nos dice que el sistema está funcionando, nos dice que los emprendedores empiezan a confiar en contratar gente, que los empresarios empiezan a ver realmente, y lo dicen públicamente ya muchísimos empresarios grandes de este país, van viendo cómo van cambiando las cosas, y esa es la confianza en la que todos tenemos que apostar. Evidentemente la desesperación es libre y puede alguno pensar que la única solución es que alguien le dé un empleo público. Pero creo que la realidad, si alguien lo analiza, yo no quiero para mi hijo un futuro dependiendo del poder público para que lo contraten. Yo quiero una libertad, una sociedad en libertad que pueda contratar empresas, que puedan generar riqueza a las empresas, que en definitiva generen riqueza para todo el mundo, no solamente para el que es funcionario, para el que está contratado por empresas públicas. Seguiremos, me parece, hablando de este tema más adelante, en próxima cita, porque, insisto, el tema está en la calle y es un tema complicado. Subdelegado, muchas gracias por esta nueva visita. Vamos manteniendo ese compromiso de una vez al mes, viaje arriba, viaje abajo, y lógicamente pues seguiremos citándonos para analizar la actualidad, que es lo que gusta a la gente y es lo que los ciudadanos quieren ver, que los políticos también responden, y el subdelegado lo puedo asegurar que siempre responde a todo lo que se le pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte con el subdelegado del Gobierno aquí en la provincia de Cádiz, don Javier de Torres. Muchas gracias a todos por su atención.